Bienvenidos a todos. Les saluda Claudia González del programa académico preparatorio PAP del curso de biología. El día de hoy vamos a trabajar el maravilloso mundo de nuestro cuerpo humano. Vamos a trabajar la estructura y la fisiología. ¿A qué se refiere la fisiología? A todas aquellas funciones que realiza nuestro cuerpo. Demos un paso pues al mundo del cuerpo humano. Como podemos ver en esta diapositiva que tenemos aquí, el cuerpo humano es la máquina perfecta. Nos podemos dar cuenta que tiene una estructura tan completa que no han dejado ni un solo cabo suelto para que funcione, ¿verdad? Y obviamente si alguna estructura o algo deja de funcionar, pues altera todo lo demás. ¿Qué es la especie humana? Sabemos que la especie humana se clasifica entre el reino animal. Pertenece al grupo de los vertebrados, ubicado entre los mamíferos. Su nombre científico es Homo sapiens. Recordemos cuando trabajamos taxonomía, hablamos un poquito de dónde surgían estos términos. Estos términos surgen de la clasificación que surgió por el científico Carlos Linneo desde hace muchísimo tiempo y que actualmente todavía se utiliza. Y que el término homos significa el género y sapiens la especie, que quiere decir saber, el hombre de la sabiduría o del saber. Eso es lo que nos hace diferentes a los otros animales. La proporción de los principales elementos químicos dentro del cuerpo humano está distribuida más o menos así. Tenemos un 10% de hidrógeno, un 65% de oxígeno, un 19.37% de carbono, un 3.2% de nitrógeno, 1.38% de calcio, 0.64% de fósforo, tenemos 0.18% de cloro, 0.22% de potasio y vean la cantidad tan pequeña de 0.0005 de hierro. Entonces, cuando en realidad una persona está a falta de hierro, pues es que en realidad sí no ha consumido casi nada de productos que tengan este elemento. Para poder estudiar mejor la estructura y fisiología del cuerpo humano, es necesario dividirlo en dos componentes fundamentales que son, el primero de ellos, la anatomía. La anatomía es la ciencia que estudia la estructura macroscópica del cuerpo, es decir, las partes de ella. Así como cuando ustedes les enseñaban en sus cursos de ciencias naturales, en la primaria, que les decían, vamos a aprendernos los huesos de la cabeza. Y empezaba la maestra, cantemos un frontal, un occipital, así. Esa es la parte de la ciencia que nos da anatomía, la parte de la ciencia que nos va a indicar cómo se llaman cada uno de los componentes que forman el órgano o la estructura, o en este caso que va a ser un sistema. También veían los nombres de los músculos, ¿no? Vamos a ver también la otra parte que va a ser la fisiología. La fisiología es la que nos va a indicar la función. Quiere decir que aquí ya no solo vamos a decir que esto es una boca, que esto es un esófago, sino que vamos a decir el proceso, para qué sirve esa boca. La boca tiene como principal función primero, el permitir que los alimentos entren a un sistema. Segundo, ahí empieza parte de la digestión. Cuando hablemos del sistema digestivo, vamos a ver también la función de él, o sea, la fisiología del sistema digestivo. Ya no vamos a decir que este solo es un corazón, sino para qué sirve. Vamos a decir que este es un pulmón, pero para qué sirve. A eso se refiere la fisiología. Es decir, que la fisiología y la anatomía se complementan, porque si no sabemos cómo se llama el órgano, no podemos decir, si este es
el corazón que sirve para bombear la sangre a todo el cuerpo. Es el motor potente que impulsa toda esa sangre, ¿verdad? Entonces, esa va a ser la fisiología. Pero como todo ser vivo, el ser humano tiene una organización específica. Es decir, que va a estar conformado. Primero sabemos que todos los seres vivos tienen un nivel molecular. Y por eso tenemos aquí estas moléculas. Empezamos desde los elementos, que son los átomos, las moléculas, y luego pasamos a las células. Como vimos anteriormente, en nuestro cuerpo humano vamos a encontrar átomos en forma de elementos, como dijimos, el hierro, el oxígeno, el calcio, el fósforo, y luego van a formar moléculas como el agua, la glucosa y así sucesivamente. Entonces, posteriormente vamos a observar aquí que tenemos un nivel celular. Dentro de nuestro organismo vamos a encontrar células. El conjunto de células van a formar los tejidos. El conjunto de tejidos van a formar un órgano. Y el conjunto de esos órganos van a formar un sistema específico, que son los que nosotros conocemos como sistema circulatorio, sistema respiratorio, sistema nervioso. Entonces vamos a definir al sistema como el conjunto de todos esos órganos que van a tener una función específica, ¿verdad? Entonces trabajemos los sistemas. Los sistemas del cuerpo humano son todos estos órganos, como en este caso, ¿de qué sistema estamos hablando? Del sistema digestivo. Aquí tenemos nosotros la anatomía, que va a decir que tiene una boca, un esófago, un estómago, y así vamos a ir nombrando cada una de las partes. Es decir, que todas estas partes se llaman sistemas y tienen una función específica. ¿Cuál es la función específica del sistema digestivo? Vamos a trabajar posteriormente cada uno de los diferentes sistemas. Empezando de afuera hacia adentro con el sistema integumentario. ¿Cuáles son los componentes o de quiénes forman el sistema integumentario? El sistema integumentario, en algunos libros lo van a encontrar ustedes como tegumentario, de tegumento. Este sistema está conformado por la piel. Aquí podemos observar cómo es que en realidad tenemos una capa que nos cubre todos los órganos y todos nuestros sistemas. Vamos a ver que también dentro del sistema integumentario tenemos el cabello o los pelos, tenemos las uñas y las glándulas sudoríparas. ¿Cuál va a ser la función del sistema integumentario? La función del sistema integumentario es proteger el cuerpo. Es decir, que imagínense ustedes, si no tuviéramos piel, cualquier cosa nos irritaría, sufriríamos de grandes infecciones. Podemos tener el ejemplo cuando uno se hace una quemadura y se levanta parte de la piel, que es esta capita que nosotros vemos aquí. Solo con arrancarnos un pedacito, nosotros estamos que ya no aguantamos, y que en el dedo, imagínense ustedes, en la mano derecha, uno ya no quiere ni tomar las cosas porque le arde demasiado. Imagínense si no tuviéramos piel, ¿verdad? Expuestos todos esos terminaciones nerviosas, las infecciones. Entonces, en realidad, el sistema integumentario es el que nos va a proteger y a cubrir el cuerpo. El sistema integumentario tiene una capacidad homeostática. ¿A qué nos referimos con capacidad homeostática? Recordemos, o si no se recuerdan y tienen la posibilidad de ver nuevamente el video de las características de los seres vivos. Todos los seres vivos, para poder decir que son seres vivos, tienen que cumplir con características fundamentales como crecimiento, adaptación, y entre ellas está esta característica de la homeostasis. La homeostasis es como el termostato de nuestro cuerpo, es el que va a regular
En este caso podría ser la temperatura, porque tiene esa capacidad, porque en la piel nosotros, este sistema integumentario, nosotros en la piel tenemos glándulas sudoríparas, que estas glándulas sudoríparas segregan sudor. Cuando nosotros tenemos mucho calor, como aquí nuestro personaje, como ustedes pueden observar aquí, este señor viene de jugar su partido de básquetbol. Entonces, cuando uno hace demasiado ejercicio, suda porque le da mucho calor. Y cuando uno tiene mucho calor, entonces el cuerpo, con la capacidad homeostática que tiene, necesita controlar esos niveles de energía. Si nosotros hemos liberado toda esa energía, producimos calor. Y ese calor necesita ser bajado de nivel, y entonces lo que ocurre es que empezamos a sudar y a sudar para humedecer la piel, y eso permite que nuestro cuerpo se enfríe. Y por eso cuando uno suda y se toca donde tiene húmedo, se siente más frío que las partes donde uno no se siente ese sudor. Entonces, al llegar este líquido, esta agua que nosotros, este líquido que sudamos en nuestra piel y tener contacto con la atmósfera, controla los niveles de temperatura. Por eso se dice que esa va a ser su capacidad homeostática, es decir, como el termómetro, como un control, porque necesitamos tener una temperatura adecuada. Nuestro cuerpo necesita una temperatura constante. Nosotros no tenemos temperaturas en la mañana, en el mediodía, en la tarde. No, ¿se recuerdan cuando platicamos de los animales? Hablábamos, por ejemplo, de los reptiles, que los reptiles no tienen esa capacidad de controlar su temperatura. Nosotros sí la podemos controlar. Entonces, esa va a ser su capacidad homeostática. También sirve como una barrera. ¿Sí? Una barrera de la piel. ¿Por qué? Porque nos ayuda a mantener condiciones estables. Como les decía anteriormente, imagínense si no, solo con que uno tenga una quemadura, todos los cuidados que hay que tener, que no se infecte, que colóquese esto, que no hay que estarle echando cremitas, porque si no se pega mal la basurita y entonces se contamina, ¿verdad? Sin la piel estaríamos nosotros con grandes enfermedades, y por eso se dice que también controla que toda esa contaminación no entre a todos los demás órganos, ¿verdad? Entonces, el sistema integumentario va a estar conformado por la piel, el pelo, las uñas y las glándulas sudoríparas. Tiene la función principal de proteger el cuerpo. Y vamos a decir que entre su capacidad homeostática va a ser que ayuda a controlar la temperatura corporal. ¿Por medio de qué? Del sudor. Ahora pasemos al sistema esquelético. Cuando hablamos del sistema esquelético, estamos hablando de el sistema que nosotros conocíamos como el de los huesos. Vamos a ver que está conformado por hueso, cartílago y ligamentos. Estos famosos ligamentos son los que los deportistas se dañan, principalmente los futbolistas, ¿verdad? Y que necesitan mucho su operación por el desgaste físico que ellos tienen y por la movilidad que le dan al cuerpo, ¿verdad? Entonces vamos a ver también que el cuerpo humano está conformado más o menos entre 206 y 209 huesos, y ese conjunto de huesos van a formar el sistema esquelético. ¿Cuál es la función del sistema esquelético? En primer lugar, da soporte al cuerpo, es decir, que es nuestra armazón, ¿verdad? En segundo lugar, protege. ¿Qué protege? Por ejemplo, imagínense ustedes el cerebro sin el cráneo. Obviamente medio nos toparíamos y se nos revuelven todas las ideas, ¿verdad? En realidad sabemos que no es así, ¿verdad? Pero
Gracias al sistema esquelético nosotros tenemos esa protección. Protege también a los órganos. El órgano tan importante como el corazón está cubierto por esta caja torácica. Facilita el movimiento y la locomoción. ¿Por qué? Porque conjuntamente con los músculos permiten que tengamos esta movilidad. ¿Cómo facilita el movimiento? Por estas uniones que se llaman articulaciones. Imagínense ustedes nuestro brazo sin una sola articulación. Esto sería fatal, ¿verdad? Nosotros seríamos una estructura inmóvil, no tendríamos esa movilidad con la que contamos, ¿verdad? Y no podríamos caminar ni trasladarnos de un lugar a otro. ¿Cuál va a ser su capacidad homeostática? Es decir, ¿qué es lo que va a regular o qué es lo que va a controlar? Ayuda a mantener los niveles constantes en la sangre de calcio. ¿Sí? Es importante mantener en los huesos, sabemos que sin el calcio en los huesos sufrimos de unas grandes deficiencias como la enfermedad llamada osteoporosis, que causa serios daños en estos órganos y que los vuelve frágiles, ¿verdad? Como que si fueran una barrita de yeso. Ustedes pueden hacer el experimento. Cuando una persona se descalcifica, quiere decir que pierde calcio, pierde la dureza de ese hueso. Coloquen un huesito de pollo, mejor si es crudo, dentro de un poco de vinagre y lo dejan reposar ahí más o menos unos 3-4 días. Eso sí, es importante hacerles notar que es bastante desagradable el olor, ¿verdad? Y luego saquen el hueso y comparen lo que estaba dentro del vinagre con lo que no. Y eso es un hueso descalcificado. Ustedes pueden darse cuenta que ha perdido todo y se vuelve cristalino y se vuelve muy frágil. Y por eso es que estas personas sufren de muchas fracturas. Ahora veamos un poquito el sistema muscular. ¿Cuáles son los componentes del sistema muscular? El sistema muscular está conformado por los músculos, nos enseñaban a nosotros. Ahora sabemos que hay 3 clases de músculos: el músculo esquelético, el músculo cardíaco y el músculo liso. El músculo cardíaco es obviamente el que va a estar en nuestro corazón, ¿verdad? Vamos a ver también que el músculo cardíaco obviamente va a tener movimientos involuntarios. Eso quiere decir que nosotros no podemos decir que se me detenga el corazón, ¿verdad? Vamos a ver también que tienen diferente tipo de célula, ¿verdad? Ustedes pueden observar una fibra muscular con un trozo de carne de bistec. Traten de sacarle uno de los hilitos y van a poder observar ahí cómo es la fibra muscular. Pueden utilizar una lupa si son curiosos, si les interesa pues ver un poquito más, pueden observarlo con una lupa y verán qué interesante lo que se observa, ¿verdad? Vamos a ver que tenemos también en nuestro cuerpo, todo nuestro cuerpo está integrado por músculos. El corazón, es un músculo, el estómago es un músculo. Bueno, ¿cuál va a ser la función del sistema muscular? La primera, la función, una de sus funciones va a ser que conjuntamente con el esqueleto va a permitir el movimiento. Otra de las funciones es el movimiento de materiales internos. Como les repetía, les dije anteriormente, el corazón y el estómago son músculos, que por ejemplo el estómago permite que el alimento que llegó en él esté moviéndose. ¿Para qué? Para poder mezclarse con los jugos que tenemos en el estómago y poder luego pasar al siguiente proceso, que lo vamos a explicar cuando veamos el sistema digestivo.
¿Cuál es la capacidad homeostática? Quiere decir que qué equilibrio es el que tiene el sistema muscular. Primero, garantiza las funciones vitales como la nutrición a través de los movimientos del cuerpo. Todo sistema digestivo tiene movimientos y esos movimientos permiten que esta sustancia que nosotros comimos sea transformada. Eso significa que va a llegar hasta un punto en el que se van a poder extraer de esa sustancia los nutrientes y se van a desechar lo que nos sirve. Entonces, sin esa energía que proporciona el alimento, no se puede realizar funciones vitales del cuerpo. Vamos a ver que el músculo liso mantiene la presión sanguínea. Es decir, que aquí nosotros sabemos que la presión sanguínea tiene un movimiento constante dentro de las venas, las arterias y los vasos capilares, ¿verdad? Sin este músculo no tendríamos esa presión sanguínea constante, ¿verdad? Y el músculo cardíaco, como les repetía, el corazón, ayuda a que se impulse toda esa sangre a todo nuestro cuerpo, ¿verdad? Veamos el siguiente sistema. El siguiente sistema está muy relacionado con el muscular por los movimientos que platicábamos anteriormente. ¿Cuáles son los componentes de este sistema? Los componentes de este sistema son la boca, el esófago, el estómago, los intestinos, el hígado, el páncreas, y vamos a ver que algunos de ellos tienen otros componentes, ¿verdad? Entonces vamos a decir, cuando hablamos de componentes estamos hablando de anatomía, ¿verdad? Es decir, sus partes. Aquí tenemos la boca, el esófago, el estómago. Aquí están los intestinos, que se dividen en intestino grueso e intestino delgado. Vamos a ver aquí que tenemos el páncreas arriba, el hígado y la vesícula biliar, ¿verdad? Entonces aquí vamos a hablar un poquito de cuál es la función. La función del sistema digestivo es ingerir y digerir los alimentos. Quiere decir que transfiere todos los nutrientes hacia la sangre. Se dice que la función del aparato digestivo radica en la digestión, que la digestión no es otra cosa que la transformación del alimento que nosotros consumimos en sustancias nutritivas asimilables para el cuerpo. El sistema digestivo tiene como el primer órgano que vimos o primer componente la boca. En la boca se empieza a realizar realmente el proceso de digestión. Ustedes pueden hacer el experimento y introducir en su boca un pedacito de tortilla y masticar y masticar y masticar y masticarlo muchas veces, alrededor de unos 2-3 minutos, y se van a dar cuenta que le van a empezar a sentir un sabor a dulce. ¿Por qué? Porque aquí en la boca tenemos la saliva, que la saliva inicia el proceso químico. En ella vamos a encontrar la famosa amilasa salival, que va a descomponer las sustancias que nosotros, en este caso la tortilla, la va a descomponer, va a romper esas moléculas y las va a transformar en una sustancia asimilable. ¿Qué significa eso de sustancia asimilable? Parece chistoso, pero es cierto. Cuando nosotros nos comemos, por ejemplo, una manzana, pasa por todo este sistema y no sale la manzana como cuando no la comimos. ¿Por qué? Porque a eso se refiere la transformación. Empezamos aquí en la boca y posteriormente pasa al tracto digestivo por medio de este tubo que se llama, pasa al estómago, por este tubo que se llama esófago. El esófago también tiene movimientos. Esos movimientos se llaman movimientos peristálticos y permiten que
Es como que, como les dijera yo, imaginémonos una fila de chorizos. Entonces como que pasara el poquito aquí y se cerrara, aunque no es así, pero es más o menos la idea para que ustedes se la tomen. Por eso es que nosotros nos podemos colocar de cabeza y el alimento no se regresa. ¿Por qué? Porque va bajando y hasta llegar al estómago. En el estómago ese alimento, recordemos que aquí ya se mezcló con saliva y que entonces al mezclarse con saliva esa sustancia se llama polvo alimenticio. Pasa por el esófago y llega al estómago. En el estómago se mezcla con los jugos gástricos. Aquí también hay movimientos peristálticos que hacen que eso se revuelva como que fuera una licuadora, no tan fuerte, pero algo así, ¿verdad? Entonces, esos jugos hacen que lo que nosotros consumimos, que era una manzana, obviamente aquí ya no es lo que empezó, ¿verdad? Aquí el bolo alimenticio se vuelve una masa, aquí es un poco más pastoso y posteriormente sale del estómago y llega al intestino delgado. En el intestino delgado va a tener la conexión del páncreas y la bilis a través del hígado. Y entonces vamos a ver que aquí esta sustancia que nosotros comimos se mezcla con estos jugos y se vuelve ya una sustancia más líquida. Las moléculas aquí de lo que nosotros consumimos ya están separadas. Y entonces aquí en la parte del intestino delgado es realmente donde se lleva a cabo la absorción de los alimentos. Quiere decir que aquí nosotros vamos a observar parte del sistema circulatorio. ¿Por qué? Porque aquí esas moléculas que nosotros podemos asimilar se van al sistema circulatorio como la glucosa, que es la materia prima y la energía que nosotros necesitamos. Posteriormente vamos a explicar un poquito más esto. Y lo que no se utilizó y lo que no se va a utilizar pasa al intestino grueso para ser desechado, pasa al recto y hasta salir por el ano, ¿verdad? Que es cuando nosotros desechamos obviamente lo sólido, ¿verdad? De nuestro cuerpo, que son las sustancias que ya no vamos a utilizar y que muchas veces no tienen olor muy agradable, ¿verdad? Y no se parecen en nada a lo que nosotros comimos tan sabrosamente. Entonces, esa es básicamente la función del sistema digestivo. En pocas palabras, vamos a decir que vamos a tener en ella, en el sistema digestivo, esa transformación de lo que nosotros comimos en sustancias asimilables para el cuerpo. Llámese sustancias asimilables, glucosa, minerales, que posteriormente pasarán al torrente sanguíneo y que van a ser asimilados. ¿Cuál va a ser el equilibrio que proporciona, con su capacidad homeostática, el sistema digestivo? Obviamente, si su función es absorber todos los nutrientes de los alimentos, todas las sustancias asimilables para que el cuerpo pueda utilizar, él es el encargado del abastecimiento. Es decir, que toda la materia prima que nosotros consumimos, él la va a ir guardando. Recordemos un poquito, o si tienen oportunidad de verlo, la respiración celular. La respiración celular se lleva a cabo en la mitocondria. Esa respiración celular, de ella se obtiene la moneda energética que se llama ATP. ¿De dónde sale el ATP? El ATP va a salir de la materia prima, en este caso va a salir del sistema digestivo en forma de glucosa. ¿Y en dónde está la glucosa? En la glucosa le dicen a usted, vamos a hacerle un examen de glucosa. Véngase en ayunas y le sacan sangre. Y después se va a comer y le dice regrese 2 horas después de haber comido y le vuelven a sacar sangre. ¿Por qué? Porque la glucosa va a estar
en la sangre y los niveles de glucosa se van a observar ahí. Entonces, vemos que la glucosa va a ser la materia energética. Quiere decir que si ustedes se recuerdan, la respiración celular no es otra cosa que la ruptura de esa molécula de glucosa que inicia con el proceso llamado glucólisis, y que la glucólisis no es otra cosa que romper la molécula de glucosa. La glucosa tiene 6 átomos de carbono y el producto de la glucólisis van a ser el piruvato, y el piruvato son 3 átomos de carbono, es decir que rompemos esa molécula de glucosa en 2, y así sucesivamente. Ustedes repasen un poquito el respiración celular y llegarán a la moneda energética, que es el abastecimiento. ¿Para qué? Para tener el combustible necesario para realizar muchas actividades metabólicas. Y a eso se refiere con decir tener la materia prima. La materia prima va a ser lo necesario para que nuestro cuerpo funcione. Si no tenemos suficiente hierro, si no tenemos suficiente calcio, si no tenemos las vitaminas necesarias, es porque nuestro sistema digestivo no está funcionando y no está equilibrando el cuerpo como se debe, ¿verdad? O nosotros tampoco introducimos en esta máquina perfecta transformadora de nutrientes lo que es importante para él, ¿verdad? Entonces, lo que es importante para nuestro cuerpo. ¿Y a qué me refiero? A tener una dieta nutritiva, ¿verdad? No se trata de comer nada más, sino de comer bien y de comer lo que el cuerpo realmente necesita. Veamos el otro sistema que se complementa con el anterior. Este sistema es el sistema circulatorio. El sistema circulatorio tiene como componentes el corazón, los vasos sanguíneos, las que se refieren a venas, arterias, los vasos linfáticos y las estructuras linfáticas. ¿Pero qué hacen aquí los vasos linfáticos? En realidad, el sistema linfático, que es este que tenemos aquí, este sistema linfático es un subsistema del sistema circulatorio. Y vamos a ver que sus estructuras van a ser, sus componentes van a ser la linfa, le llaman, ¿verdad? Y los ganglios linfáticos. Vamos a tener el sistema linfático más o menos como la alerta de que algo no está funcionando bien en nuestro cuerpo. Mientras que el sistema circulatorio va a ser, como su nombre lo dice, circular. Va a circular toda esa sangre por nuestro cuerpo. Veamos cuál es la función. La función del sistema circulatorio es la función de transporte. ¿Cómo transporta? Formando un circuito. Si alguien sabe de electricidad, pues me entenderá, ¿verdad? Es decir, conectando las venas y las arterias con esta bomba que impulsa la sangre a todas las partes de nuestro cuerpo. Y aquí es donde vamos a enmarcar la función del sistema linfático. El sistema linfático defiende nuestro cuerpo de las enfermedades. No sé si ustedes han sentido alguna vez y dicen, ay, aquí atrás de la oreja tengo una chibolita. Muchas veces eso es un ganglio que está inflamado. ¿Por qué? Porque ocurre alguna infección. Algo no está bien dentro del cuerpo. Y entonces ese es el sistema que avisa. El sistema circulatorio, como repito, tiene como función transportar toda la sangre a todo el cuerpo. ¿Y qué transporta en la sangre? En la sangre vamos a encontrar nosotros, aquí tenemos el oxígeno y la eliminación del dióxido de carbono. Vamos a ver que ese es exactamente el sistema de equilibrio de este sistema. Su capacidad homeostática es transportar este oxígeno.
Esa HB que ustedes ven aquí se llama hemoglobina. La hemoglobina es una sustancia, es un compuesto químico que es como aceptor o como que atrapara al oxígeno, y por eso se dice que la hemoglobina es la que transporta el oxígeno. Estos círculos que ustedes observan aquí son los glóbulos rojos, que es donde se encuentra la hemoglobina. Entonces, aquí tenemos este gran dibujo que tenemos aquí, se llama un alveolo pulmonar. Esos se encuentran en el extremo de los bronquiolos, en las puntitas, y es ahí donde realmente se lleva a cabo el intercambio gaseoso. Cuando veamos el sistema respiratorio, pues vamos a ubicar los alveolos pulmonares. Aquí vamos a poder observar que este va a atrapar el oxígeno y va a liberar el dióxido de carbono. Entonces, transporta el oxígeno, nutrientes y hormonas en la sangre, ¿verdad? El sistema digestivo va a extraer todas esas sustancias y por el torrente sanguíneo van a circular. Pero no solo van a circular esas sustancias, ni solo el oxígeno, ni solo el dióxido de carbono. También van a circular sustancias como las hormonas, que cuando veamos el sistema endocrino, pues vamos a hablar un poquito de él, perdón. Además de mantener el balance hidroeléctrico de los tejidos, ¿verdad? Como se pueden dar cuenta, un sistema va enlazado con el otro. Es por eso que cuando tenemos alguna afección en uno, empezamos con los achaques de todo, ¿verdad? Veamos el sistema circulatorio. ¿Cuáles son los componentes o la anatomía o las partes del sistema circulatorio? El sistema circulatorio va a estar conformado por pulmones. Esta es la tráquea. Aquí cada una de estas ramas que salen de la tráquea se llaman bronquios, y los bronquios a su vez se ramifican en bronquiolos, y los extremos de los bronquiolos van a ser los alveolos pulmonares. Vamos a tener que tenemos una cavidad nasal, que obviamente por ella vamos a introducir el aire, ¿verdad? Donde están las fosas nasales, la laringe y la faringe, que nos permite hablar y respirar, ¿no? ¿Cuál va a ser la función del sistema respiratorio? Él no tiene otra función más que el intercambio gaseoso entre la sangre y el medio exterior. Cuando nosotros respiramos o introducimos aire por nuestra nariz, no solo estamos introduciendo oxígeno, ¿no? Introducimos ahí una mezcla de gases. Entonces, aquí tenemos, como en la diapositiva anterior, vimos, estos son los glóbulos rojos y aquí tenemos la hemoglobina. En el alveolo pulmonar, en esos saquitos, nosotros vamos a ver que va circulando sangre, ¿sí? Entonces, aquí tenemos un vaso capilar y aquí tenemos el alveolo. El alveolo se encarga de captar el oxígeno a través y es transportado al torrente sanguíneo. En el torrente sanguíneo pasa el glóbulo rojo y por medio de la hemoglobina atrapa ese oxígeno. Y posteriormente vamos a ir observando también que se elimina el dióxido de carbono. Es decir, que nosotros necesitamos oxígeno y sacamos dióxido de carbono. Veamos entonces la principal función del sistema respiratorio va a ser el intercambio gaseoso. ¿Cuál va a ser el equilibrio que este sistema mantiene? Este sistema es sumamente importante porque mantiene primero la concentración adecuada de oxígeno en la sangre. El oxígeno también es vital para las funciones metabólicas
Es recomendable, les repito, que vean su clase de respiración celular. Nosotros aquí, ustedes pueden hacer el experimento, podemos observar una persona cuando uno está en un lugar boscoso, una montaña, y respira, se siente una satisfacción, se siente diferente que estar en un lugar en donde están transportando vehículos, no hay mucha vegetación, el aire no se siente en la misma composición, ¿verdad? Entonces, vamos a ver que cuando nosotros respiramos, la concentración de oxígeno que está en ese aire no es precisamente igual al que está en el otro, en otra situación, ¿verdad? Entonces, este sistema regula la concentración de oxígeno en la sangre. Además, regula el pH de la sangre. La sangre tiene que tener un pH de 7.4. El pH no es otra cosa que el grado de acidez o de basicidad, se llama, es decir, que quiere ser, es básico, una sustancia. Por ejemplo, cuando hablamos de ácido, ¿qué pensamos nosotros primero? En el limón, ¿va? Entonces es una sustancia que tiene un sabor así agrio, es una sustancia que cuando utilizamos un pHímetro se le llama, nos va a dar entre 0 y 5 o 6, se dice que es una sustancia ácida, ¿verdad? La escala de pH se mide de 1 a 14 y de 1 a 6 es ácida y de 8 a 12 es básica, ¿verdad? Entonces la sangre, ¿qué es lo que sucede cuando se descontrola ese pH? El pH es de 7.4, quiere decir que tiene un pH neutro, ¿verdad? No es ni ácido ni básico, vamos a decir que es intermedio. Y entonces, si no se mantiene ahí, ¿qué es lo que sucede? La sangre, vamos a ver que está conformada por glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas. Los glóbulos blancos son los que defienden al cuerpo y son los que necesitan estar en un pH de 7.4. Cuando ese pH se altera, entonces se altera todo el sistema de la sangre y permite que los individuos o las sustancias o los organismos patógenos, es decir, que hacen daño como las bacterias, estén en un medio mejor y puedan ellas perfectamente desarrollarse y producir una enfermedad. Entonces eso es lo que ayuda a mantener regulado el pH de la sangre. Además de eliminar el dióxido de carbono, ¿verdad? Cuando sabemos que una persona que tiene una inhalación de dióxido de carbono puede morir, una inhalación excesiva puede morir. Y es por eso que algunas personas se suicidan lamentablemente de esa forma, ¿va? Encienden su carro y se quedan ahí inhalando ese gas, ¿verdad? Y eso obviamente descontrola el nivel, pierde el equilibrio y la persona fallece, ¿verdad? Pasemos al otro sistema, que es el sistema urinario. El sistema urinario va a estar conformado por riñones, vejiga urinaria, uréteres y uretra. Este sistema urinario es un complemento del sistema excretor. Vamos a ver que su principal función es eliminar los desechos metabólicos. ¿Qué significa eliminar los desechos metabólicos? Quiere decir que cuando se realizan ciertas reacciones químicas, recordemos cuando ustedes vieron las características de los seres vivos, también vieron que era el metabolismo. El metabolismo es la serie de reacciones químicas que se dan dentro de un ser vivo. Y que si tenemos reacciones químicas, obviamente una reacción química es la unión de dos o más elementos o moléculas y que van a dar un producto. Algunas veces esos productos no son utilizados completamente y necesitan ser eliminados del cuerpo.
Entonces, este sistema elimina los excesos de la sustancia de la sangre principalmente por medio de una sustancia llamada orina. ¿Cuál va a ser el punto de equilibrio o lo que nos va a permitir mantener el equilibrio del cuerpo relacionado con el sistema urinario? Obviamente nosotros tenemos aquí al riñón. Ya platicamos que el sistema digestivo es el que va a controlar la entrada de esos nutrientes, ¿verdad? Por medio del proceso de digestión. El sistema circulatorio va a hacer que esos nutrientes pasen a través de toda la sangre. Aquí vamos a ver que las células van a utilizar parte de esas sustancias que son útiles para ellas. Y otras sustancias pues no serán asimiladas, no serán útiles en ese momento para la célula y necesitan ser eliminadas del cuerpo. Entonces, esas sustancias pasan a través del riñón y lo que en realidad ya no va a ser utilizado es eliminado el riñón. Va a estar conectado aquí por los uréteres, después la vejiga urinaria, que es ahí donde se va acumulando, y posteriormente expulsado por medio de la orina, ¿verdad?, de nuestro cuerpo. Ese es uno de los equilibrios que va a mantener. Si este órgano no funciona, ¿qué es lo que sucede? Lo que sucede es que se dice que es una persona con deficiencia renal y entonces su cuerpo empieza a llenarse de toxinas. Los enfermos renales ahora pues existen algunos tratamientos que prolongan un poquito más la vida de estos pacientes, aunque antiguamente pues la persona moría fácilmente. ¿Por qué? Porque imagínense que como que si esto fuera un tubo de cañería, ¿verdad?, y nosotros echamos ahí al inodoro pues el papel higiénico, las toallas sanitarias, va a llegar un punto en que esto se va a llenar tanto de contaminación que se atrofia y ya no funciona. Y si ya no funciona, obviamente un sanitario no lo podemos usar, ¿verdad? Y en este caso extremo, al dejar de funcionar el riñón, obviamente el cuerpo se va a empezar a llenar de esas toxinas hasta provocar la muerte de la persona. Como les decía, existen tratamientos que se llaman diálisis. Hay hemodiálisis, hay diálisis peritoneal que hacen la función del riñón, aunque no es exactamente igual, pero por lo menos prolongan entre 2 y 5 años la vida de las personas, ¿verdad? Que antiguamente eso no se tenía. El otro sistema de equilibrio es el circulatorio. Aquí vamos a ver, nosotros ya vimos anteriormente que aquí tenemos nuestro alveolo pulmonar que atrapa el oxígeno, lo transporta a través de la sangre, pasa por las células lo utilizan. ¿De dónde sale este CO2? Este CO2 sale, repito, de la respiración celular. Revisen el tema de respiración celular. Y entonces pasa el CO2 por la sangre y es expulsado siempre a través del alveolo pulmonar, cuando nosotros sacamos el aire de nuestros pulmones, ¿verdad? Entonces, este sistema también regula la química del cuerpo, es decir, estos procesos que se dan aquí, vamos a decir que son los que van a estar regulados por el sistema urinario, ¿verdad? Que principalmente vamos a decir que son estos que tenemos aquí arriba. Les expliqué el anterior para que ustedes entendieran un poquito qué significaba esa diapositiva. Entonces van a controlar la química del cuerpo, es decir, estos elementos o estos componentes que nosotros encontramos aquí y que van a ser expulsados o aprovechados, ¿verdad? Pasemos ahora al sistema nervioso. Este se dice que va a ser el sistema que va a tener mucha relación
con todos los demás sistemas. ¿Cuáles son sus componentes? Los nervios, el cerebro, el cerebelo, el bulbo raquídeo, la médula espinal y los órganos de los sentidos. Vamos a ver que este sistema tiene una célula muy particular que recibe el nombre de neurona, y que las neuronas son células alargadas que se juntan unas con otras para ser como un cable y dar los impulsos nerviosos a donde se necesite. ¿Cuál es la función del sistema nervioso? El sistema nervioso, como ustedes pueden observar aquí en este dibujo, tiene inmensas funciones, como por ejemplo, si partimos del principio que recibe estímulos del medio exterior y interno, desde las respuestas inmediatas. Imagínense ustedes si no existen personas que tienen problemas realmente con el sistema nervioso. Imagínense ustedes tener su mano en una plancha caliente y no poder reaccionar y quitarla a tiempo, ¿va? Porque no les funciona el sistema nervioso. Entonces es impresionante en realidad los problemas que nos puede ocasionar, ¿verdad? Conduce los impulsos, o sea, que no solo lo recibe y se queda, él lo recibió y qué alegre, ¿verdad? No, conduce el impulso a donde es necesario e integra y responde inmediatamente e integra las actividades de otros sistemas. Por ejemplo, cuando nosotros nos asustamos, ¿cuáles son las reacciones que tenemos? Primero, nuestro corazón se acelera, ¿va? Y empieza, dicen, es que traigo el corazón a 1000 por hora. Entonces, esa aceleración del corazón surgió. ¿Por qué? Porque nosotros recibimos un susto. Eso fue un estímulo exterior. Ese estímulo exterior provocó que se diera un impulso y que entonces se diera una respuesta inmediata. Ese acelerar del corazón permite que nosotros tengamos la energía suficiente para salir corriendo y reaccionar inmediatamente y alejarnos del peligro. Entonces, esa es parte de la función del sistema nervioso. ¿Y cómo fue que nos asustamos? Puede ser que porque vimos algo, o puede ser que porque oímos algo, y es ahí donde entran en juego los sentidos, ¿verdad? Y además eso hace que, si nosotros acelera el corazón, ¿qué sucede? No nos quedamos con el corazón acelerado constantemente, ¿verdad? Viene otro sistema y regula una hormona que hace que ese corazón se desacelere y llegue a los niveles normales, ¿verdad? Entonces, también el sistema respiratorio, si el corazón se acelera, también necesitamos respirar más rápido. Ahí empezamos y sentimos que se nos acaba el aire, ¿verdad? Y el estómago muchas veces también, cuando es mucho, nosotros sentimos como que tuviéramos una bola en el estómago, ¿verdad? Y así podríamos seguir mencionando cada una de las funciones del sistema nervioso. Podemos ver nosotros aquí que tenemos el sistema simpático y el sistema parasimpático. El sistema, cada uno de los sistemas controlan diferentes cosas, ¿verdad? Por ejemplo, tienen diferente control. Por ejemplo, el simpático pues es el que va a dilatar las pupilas, aumentar los latidos del corazón, dilatar los bronquios, disminuir las contracciones del estómago, estimular las glándulas suprarrenales y la disminución de las contracciones intestinales, ¿verdad? Cuando nosotros no introducimos alimento a nuestro sistema digestivo, entra en un periodo de descanso aparente, ¿verdad? O sea, ya no necesita moverse tan rápido y eso es lo que hace que se disminuya, ¿verdad? El parasimpático, pues ahí están las glándulas lagrimales,
las salivares, el corazón, los pulmones, el estómago y también parte del intestino. Entonces, ¿cuál es el equilibrio? ¿Qué es lo que va a tomar en cuenta el sistema nervioso? ¿Qué va a equilibrar? Obviamente va a ser el principal sistema de regulación. ¿Qué va a regular? Todo. Por ejemplo, en la mujer, cuando va a ocurrir el proceso de ovulación, ahora pues sabemos que existen hormonas que inhiben este proceso, y esos son las famosas pastillas anticonceptivas. Es inhibir el proceso de producción de óvulos, ¿verdad? Entonces este sistema está regulado por hormonas, y esas hormonas hacen que se dé un ciclo menstrual, y que se produzca un óvulo. El sistema nervioso es el encargado de mandar ese impulso nervioso, esa información, y decir, ya toca que liberes un óvulo a través del sistema hormonal. Entonces va a regular las funciones de todos los demás sistemas, ¿verdad? Entonces, la verdad que el sistema nervioso podríamos decir que es como el motorcito que mueve todos los demás. Está relacionado también con el sistema endocrino. El sistema endocrino está conformado por la hipófisis, que se conoce con el nombre de la glándula madre, la suprarrenal, la tiroides, glándulas de secreción, internas y externas. Estas son las que van a controlar incluso hasta el estado de ánimo de las personas, y van a controlar la hipófisis. Vamos a ver entre las funciones. Aquí vamos a tener que regular la química sanguínea también, y muchas funciones corporales. Aquí tenemos el cerebro, por ejemplo, es el que manda el impulso. ¿A quién? A la glándula. Y la glándula, por ejemplo, aquí tenemos el riñón, que tiene sus glándulas suprarrenales, segrega la sustancia necesaria para controlar las funciones que a él le competen. Aquí, por ejemplo, un ejemplo más conocido es la producción de leche, ¿verdad? Con la hormona luteinizante. Esa hormona segrega por el sistema nervioso, manda el impulso. ¿Cuándo empieza a mandar ese impulso? Vamos a decir que ese impulso es mandado cuando la madre está en el periodo de gestación. Antes del nacimiento del bebé ya empieza esa producción a funcionar para que pueda existir la leche y poder alimentar al niño, ¿verdad? Entonces, el cerebro manda el impulso y la glándula segrega la sustancia, ¿verdad? Como en este caso, las glándulas mamarias van a segregar la leche. La hormona luteinizante es una hormona que inhibe el proceso para que se produzcan óvulos, Y eso es lo que hacen regularmente con las famosas pastillas anticonceptivas, ¿verdad? Que si a ustedes les interesa, pues los invito a leer documentos de apoyo que se encuentran en esta plataforma, y poder profundizar cada uno de los temas, ¿verdad? ¿Cuál va a ser el equilibrio o lo que regula el sistema endocrino? Junto con el sistema nervioso, regula actividades metabólicas y los niveles sanguíneos de varias sustancias en la sangre, ¿verdad? Recordemos que el metabolismo son el conjunto de reacciones químicas que se dan en el ser vivo, ¿verdad? Aquí les coloqué en esta diapositiva un dibujo de algunos componentes de la sangre, que son los que deben de estar regulados. Cuando decimos regulados, quiere decir que deben de existir cantidades
fijas de cada uno, ¿verdad? Y que si se alteran esas cantidades, pues algún problema podemos tener, ¿verdad? Ahora pasemos al sistema reproductor. El sistema reproductor tiene como componentes testículos y ovarios. Vamos a decir que en realidad el sistema reproductor, pues si hablamos de cada uno, nosotros sabemos que cada uno va a estar conformado por diferentes órganos, ¿verdad? Que en el caso de la mujer, pues tenemos las trompas de falopio, el ovario, el útero, el óvulo que está dentro del ovario, ¿sí? De aquí la vagina y luego la vulva, y tenemos partes externas e internas, ¿verdad? Y mientras que en el hombre, pues obviamente lo más importante del sistema reproductor es las células que van a salir de él, ¿verdad? Que los testículos son los que van a producir los espermatozoides y los ovarios los óvulos. ¿Cuál es la función del sistema reproductor? La única función y la función que nos tiene a todos aquí es la de perpetuar la especie. Sin este sistema no existiéramos ninguno de nosotros. El sistema nervioso, como se recordarán, es el que va a mandar los impulsos. Sin el sistema nervioso, no va a haber un impulso para decir que ese óvulo madure y salga del ovario, ¿sí? Ni va a haber un impulso que haga que esos testículos maduren y salga de ahí un espermatozoide. Y sin ese espermatozoide y sin ese óvulo no va a haber un nuevo individuo. Entonces vemos que cada uno de los diferentes sistemas tienen estrecha relación y que en el caso del sistema reproductor su principal función va a ser mantener la especie humana, ¿verdad? Como en cualquier otro individuo. ¿Cuál va a ser el equilibrio que existe en este sistema? El primer equilibrio va a ser transmitir la información genética de un individuo a otro. Quiere decir que gracias a este sistema reproductor, recordemos que venimos de dos células completamente diferentes, de nuestro papá y de nuestra mamá. Si nosotros no tuviéramos este tipo de reproducción, imagínense que todos tuviéramos la misma carita, los mismos ojos, fuéramos copias exactísimas, todos clonos de todos. Qué aburrido sería esto realmente, ¿verdad? Pero existe el sistema reproductor sexual que conforma dos células diferentes y que en ellas se lleva a cabo una información genética que vamos a verlo posteriormente cuando veamos meiosis. Nos vamos a dar cuenta cómo es que se lleva a cabo esta transformación. Y además, el otro equilibrio es mantener las características sexuales secundarias, ¿verdad? Nos podemos dar cuenta alrededor de toda la clase del día de hoy que nuestro cuerpo humano en realidad es una máquina maravillosa. Tenemos un sistema esquelético que nos permite hacer actividades como esta. Imagínense tener esa estructura tan especial que nos permite sostener en nuestras propias manos. Estamos conformados por gran cantidad de células que iniciamos realmente con la unión de dos células, que esas dos células van a dar origen a un ser tan completo como el de nosotros. Tenemos una capacidad de movimiento que nos permite salir corriendo en caso de emergencia. Y tenemos además un cerebro que nos permite aprender cosas, como el aprender a conducir, como el aprender a ser diferentes, como aprender un curso de biología para poder ganar un examen básico en la Universidad de San Carlos. Entonces, tenemos todas las herramientas. Ha sido tan maravilloso. No sé si creerán ustedes en Dios, pero ha sido tan maravilloso ese Dios que nos dio una máquina formidable. ¿Cuál es nuestro compromiso? Cuidarla, darle los nutrientes necesarios, no exponernos a cosas extremas, ¿verdad? Que puedan rompernos un hueso
desgarrar un músculo, etcétera, etcétera. Entonces los invito, la clase del día de hoy, este es un tema bastante amplio y los invito a que ustedes en realidad estudien, repasen, lean el material de apoyo. Estos son temas amplios, generales. Si usted está interesado en estudiar una carrera como medicina, este, pues esto le fascinará, ¿verdad? Si no le maravilla el cuerpo humano, en realidad, pues eh, pienso que está equivocado de carrera, ¿verdad? Pero investiguen, sean curiosos, que uno aprende lo que quiere aprender. Que la pasen muy bien y hasta la próxima.